Ahí estoy grabando. Gracias, Raúl, por avisarme. Analía quiere entrar. Pero no me figura no me figura en la sala de espera. Que vuelva a intentar, porque Osvaldo hoy le pasó que no podía. No tengo a nadie en sala de espera en estos momentos. Bueno, vamos arrancando. Los dejo con Leticia. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, qué lindo poder encontrarnos, vernos. Bueno, como un poco introdujo Flor, la idea es que podamos leerles algo que en lo particular pienso que puede servir como disparador para que se produzca este intercambio. Vamos a hacer algo que para nosotros fue muy innovador, que es que poderles compartir el texto mientras lo voy leyendo. Quizás para algunos es una obviedad, pero para nosotros fue toda una... ¡wow! A ver, aquí. Bueno, ¿se llega a ver el texto? Bueno, el texto nosotros lo titulamos Cártel, lugar de trabajo y experiencia. A través de este encuentro queremos propiciar la posibilidad de hacer circular un modo particular de juntarnos, encontrarnos, un lazo social entre analistas que desde y en su relación al trabajo pondrán en juego sus decires, sus investigaciones, sus interrogantes, sus lecturas, sus escrituras, como así también aquellos obstáculos con los que se encuentren. Se pondrán a rodar los desafíos de sus propias enunciaciones, y esto se propicia en el interjuego con otros tan necesarios a la hora de pensar en el porvenir del psicoanálisis. Dicho dispositivo lo introdujo Jacques Lacan en el año 1964 en el acta de fundación de lo que fue su escuela, la Escuela Freudiana de París. La lógica de incompletud del cártel nos encontrará con la posibilidad de sostener un saber en falta, propiciando otorgarle un lugar a la experiencia de cada quien, intentando en ese interjuego que se habiliten los lazos entre quienes componen ese modo tan particular de agruparnos. Agruparnos. Utilizamos este prefijo a para indicar la oposición del trabajo de cártel a cualquier otro modo donde se intenta, repetimos, se intenta dejar de lado cualquier efecto de grupo. En Décollage, Lacan dice: con ellos y sin demora lanzo la causa freudiana y restauro en su favor el órgano de base tomado de la fundación de la escuela, o sea el cártel, cuya formalización, tomando en la cuenta la experiencia, afino. Primero, 4 se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto. Aclaro, producto propio de cada uno y no colectivo. Segundo, la conjunción de los 4 se efectúa en torno de un más uno, que, si bien es cualquiera, debe ser alguien. A su cargo estará velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. Hasta aquí la cita. Al decir de una colega de nuestra escuela, Silvia Castro, en un trabajo presentado en las jornadas de Cártel de Carteles en el año 2015, el más uno no es líder, pero sí tiene una función específica, la de ser un agente provocador, hacer un llamado desde afuera para hacer trabajar sobre puntos de interrogación, movilizando a los cartelizantes. Un cártel, cimiento del funcionamiento de una escuela, ha de inscribirse en ella, no siendo necesario ser miembro de la misma. Su inscripción se lleva a cabo una vez designado el más uno, designación de una función encarnada por alguien. Una vez finalizado el trabajo de cártel, el producto propio será presentado a cielo abierto en la jornada de carteles. Producción psicoanalítica que, trabajo mediante y con otros, permitirá la vigencia del discurso psicoanalítico en tanto producción que implica al sujeto. Por lo expuesto hasta aquí, consideramos de suma importancia para dar inicio al intercambio, invitar a analistas de nuestra escuela que puedan dar testimonio del atravesamiento por el dispositivo del cártel,
como un modo posible de encontrarse con una experiencia que propicia un saber hacer allí con otros. Entendemos que dar lugar a que se habilite espacios de intercambio como estos, que permitirán continuar por la vía de investigación, como así también la discusión sobre las nociones de nuestra disciplina, son necesarios para el campo psicoanalítico, como explicita Lacan en el texto mencionado de Collage, donde cada cual tendrá vía libre para demostrar qué hace con el saber que la experiencia deposita. Bueno, resalto un poco lo que dijo Flor, el intento de este texto es poder, a través del decir de ahora de los colegas que voy a darles el paso, poder generar un intercambio, bueno, en todos los que estamos participando de este encuentro. Así que, bueno, Inés, te dejo para que cuentes un poco la experiencia de lo que fue tu atravesamiento en distintos cárteles. Bien. Hola, buenas noches. Bueno, sí. En mi caso, estoy transitando la que sería la tercera experiencia de cártel. Creo que un poco lo que se pone en juego, más que nada, es esto, ¿no? De esta cuestión del saber en falta. Creo que en mi caso es lo que más ha propiciado o lo que más se ha podido poner en juego en cada uno de los carteles de los que he formado parte. Creo que con todas las discrepancias de cada tiempo, en el caso mío de mi formación, de mi tiempo como analista, en cada uno de ellos. Casualmente hace un tiempo, respecto de esta cuestión, conversábamos en el cártel que actualmente formo parte, de lo distinto que ha sido en cada tiempo de formación transitar por estos espacios y cómo tiene que ver, o cómo de algún modo uno se siente ahí integrando el cártel en relación a lo propio y lo que se juega en relación a la falta en cada tiempo también, ¿no? De cómo uno soporta el no tener ahí alguien que guione o que te diga por dónde ir, por dónde avanzar, qué hacer con las miles de preguntas que van apareciendo. En el transcurso de uno inscribe el cártel, le pone un título y de repente dice, bueno, ¿por dónde arrancamos? Acuerda algo y en ese acordar algo, de repente, nada, en la lectura o en el encuentro alrededor del tema propuesto o del título que uno propuso, se encuentra con un interrogante atrás de otro, y a diferencia de otros dispositivos donde uno elige y busca un analista o alguien que sabe sobre determinado tema o que tiene determinado recorrido teórico, acá es uno como, bueno, ¿qué hago con esto, no? Y en la medida en que uno se habilita a dar cuenta de que a veces, bueno, no puede hacer mucho, y otras veces sí, otras veces puede rastrear, puede encontrar, y puede propiciar, y relanzar, y encontrar alguna vuelta, y otras veces que no, y hay cosas que van quedando en el recorrido que quedan como preguntas, y que en todo caso yo creo que son las que habiliten y las que nos relanzan a constituir otra vez un cártel, o a ponernos otra vez en relación al dispositivo. Me parece que en mi caso, en mi experiencia, creo que lo que más me propicia poder formar parte de un cártel es eso, es poder dar cuenta de que va a haber preguntas y que uno, bueno, tiene que ahí poder lidiar con eso y dar cuenta también de, bueno, de que a veces, bueno, no tiene respuestas, ¿no? O no sabe bien qué va a hacer con esa pregunta, y que puede quedar circulando y capaz que mucho tiempo después decanta en que esa pregunta moviliza otra cosa. Bueno, básicamente me pidieron que sea breve, yo suelo ser muy sintética. No sé si quieren que sigamos o algo más. Esto de no tener algo escrito que uno lee y No, pero posiblemente después por ahí dé la posibilidad para que abramos el intercambio y puedas seguir compartiendo tu experiencia, Inés. Me parece ¿no? que... bueno, Jessy, ¿querés contarnos vos? Bueno,
Disculpen que se puede escuchar acá atrás los gritos de mis hijos. Bueno, ustedes ya, la mayoría ya saben de qué se trata. Bueno. A ver, yo les puedo contar, puedo arrancar desde mi primera experiencia en un cártel. Yo en ese momento no entendía mucho de qué se trataba y escuchaba, o uno escucha a veces la experiencia de otro y te dicen, yo me acuerdo que me decían que era una experiencia, y a mí se me ocurrió que se parecía una experiencia religiosa el modo en que me lo contaban, ¿no? Sí, bueno, claramente era algo que había que transitar para poder hablar de eso, pero a veces es como muy difícil explicar cómo se transita un cártel. En esa primera experiencia, en donde no tenía mucha idea de qué se trataba, todo el tiempo intentaba como volver al saber que uno tiene como instalado, que es como el saber universitario, ¿no? Yo quería leer y quería tener respuestas a mis preguntas, pero no sé, encontrarla en lo que leía. Y en realidad lo que me fue pasando a medida que el cártel iba transitando era que me aparecían más preguntas, que me parecía que nos costaba mucho ponernos a leer, que terminábamos hablando mucho de la clínica. En ese tiempo yo no estaba en la escuela, no era miembro de la escuela, había sido miembro del seminario freudiano, me había ido. Y después digamos, cuando el cártel concluyó, mi producto, que en realidad fue una pregunta que tuve durante los 2 años de cártel, era qué iba a escribir yo, cómo era un producto propio cómo era el resultado del cártel, todo el tiempo pensando en qué iba a escribir, no sé, quería escribir, no sé, una obra de Lacan, yo no sé muy bien qué es lo que quería escribir. Y eso, no sé, es como que sale solo, pareciera como que uno lo pone ahí y sale. Y a mí lo que me hizo, lo que me generó el transitar por el cártel, y esto lo digo en relación a los 3 que transité, tiene que ver con poder reubicar mi deseo como analista. En ese cártel yo pedí la entrada a la escuela nuevamente. Después, que bueno, no lo nombramos cártel, pero a mí me funcionó así, que fue el grupo de investigación de psicoanálisis y política, pude ubicar también el lugar que yo quería tener en la escuela. Otra vez como con esto, como que todo el tiempo estoy como, a mí lo que me pasa en relación al cártel es como poder ir ubicando nuevamente o relanzando mi deseo como analista. Mientras transitaba el grupo de psicoanálisis y política, y creo que al siguiente empecé otro cártel, fui ubicando qué lugar quería yo tener en la escuela, en esta escuela, como analista. Pude hacer algo con eso porque empecé a participar en una comisión que estoy, y que me encanta estar, que es la comisión de extensión. No sé, para mí realmente la experiencia de cártel no solo que me da la posibilidad de preguntarme, de leer, de estudiar, de compartir con otros esto, sino que a mí particularmente me pasa eso, que siento que me reubica, que me ordena, que me relanza mi deseo por el psicoanálisis. Bueno, no sé, eso es lo que puedo decir hasta ahora. Después si se me ocurre otra cosa les digo. Bueno, buenísimo, Jessy, gracias. Bueno, vamos a escuchar a Raúl, que no sé dónde está. No lo veo ahora, Raúl. Pero debe estar. Porque tenía problemas con la conexión, Raúl, entonces se iba y volvía. Vamos a ver si... Sí, acá estoy. Ahí está Raúl, perfecto, bien. Sí, estoy con 2 dispositivos porque van alternando. Cuando se corta uno,
manda el otro y cuándo. Bien, bueno, te Así que, escuchamos, bueno, Raúl. ahora, bueno, no, cuando me invitaron a participar de esta conversación, un poco me presentaron lo que fue el producto propio de mi participación en el primer cártel. Y que era un poco contar un poco esa experiencia y que, bueno, lo diferencial fue que no realicé un escrito, porque transcurridos los 2 años yo no tenía bastante material y no logré cohesionarlo o articularlo en un escrito, y una performance que utiliza básicamente los artistas y con los distintos materiales que fui transitando, los fui presentando de diferentes maneras. Alguna parte actuada, otra parte leída, otra parte, bueno. Ese fue mi primer producto propio que, bueno, que no alcanzó a realizarse como escrito, pero bueno, lo registré como en video, así que si bien las performances tienen las características de ser efímeras, lo que trasciende o lo que queda es el registro, ya sea fotográfico, grabado, video, bueno. Hoy estuve repasando un poco ese material y bueno, me parece que no es digamos, nada, fue lo que en ese tiempo pude producir. Ya en el segundo cártel que participé sí logré un producto escrito, así que bueno, ya me voy a acomodar. No, un poco la pregunta que se me arma a mí en general, bueno, en ese tiempo era todo, ¿no? ¿Por qué 2 años? ¿Por qué el +1? ¿Por qué 4 integrantes? Bueno, eso ¿qué diferencia, qué maquinaria arma de este dispositivo del cártel que fue el que me dio la curiosidad de transitar? Se nos fue Raúl. A ver. Ah, ¿se me fue? Ahí, Hola. ahí. Ahora sí. Ahí te volvemos a escuchar. Al pensar el producto propio me lleva a pensar el modo de producción. Entonces, este estatuto que establece la CAN para el dispositivo del cártel, 4 que se eligen, el producto propio no colectivo, 2 años, el PLUSAN y bueno, y que sea el dispositivo de base de una escuela de psicoanálisis, digamos, digamos, todo producto, lo pienso, se pueden ver marcas en el producto de acuerdo a cómo se realiza. Bueno, se cortó. Se cortó porque está con el dispositivo, ahí está. Ahí está. ¿Ahí se escucha de vuelta? Sí, ahí se escucha de vuelta. Bueno, sí, oscila, está así. Bueno, un poco es esa, ¿no? Cómo en mi producto se ve la marca del recorrido que fue con otros.
Y entonces, bueno, por ahí no es muy, uno puede decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre el producto que se puede generar para un dispositivo como el Lacan americano y un dispositivo para una jornada de cártel? Bueno, por ahí las particularidades los percibimos más, no las pueden por ahí percibir los que la escuchan, sino que uno tiene esa marca, ese registro, bueno, de cómo un colega del cártel o los otros colegas incidieron en determinadas búsquedas, en determinados interrogantes, llevando a que ese producto tome esa forma, ¿no? Bueno, eso me parece que creo que es una cuestión a poder ubicar en qué se diferencia un producto realizado de manera individual y realizado en un dispositivo de cártel. Bueno, además del lazo social, de toda esa experiencia que se tiene, ¿no? en todas estas cuestiones que, principalmente cuando se habla de que el +1 y su trabajo sobre la cuestión imaginaria, en este momento yo estoy transitando el cártel de dirección, que tiene el perfil de ser de gestión, y el +1 cumplió una función, digamos, diferenciadora, o uno puede caracterizar que es distinta a la que, no sé si distinta, pero digo, el +1 en el cártel de donde además de no solamente producir una articulación de saber, sino operar en la dirección de una escuela en este caso, ¿no? Pero podría ser cualquier comisión que esté cartelizada, ustedes la están teniendo, ¿no? Pero bueno, eso es por lo menos lo que... Y bueno, y es un dispositivo que por lo pronto estoy también en el cártel real con Inés, y transité el cártel Conceptos Fundamentales, y me parece que la implicancia que uno tiene en ese recorrido, tanto para con uno, para con los colegas del cártel y con la cuestión del producto, me entusiasma más que otro tipo de dispositivos. Eso por un lado. Y por supuesto, siempre intuyendo y tratando de conceptualizar de por qué, bueno, todas estas otras preguntas, ¿no? ¿Por qué propone este trabajo como de investigación y producción de saber en relación al psicoanálisis? Bueno, hasta ahí. Hola, ¿me escucharon? Sí, gracias Raúl. Bueno, dale. Muchas gracias. Bueno, gracias Inés, gracias Jessy, Raúl. Bueno, la idea ahora es que podamos charlar un poco entre todos, contarles que un poco la idea nuestra es de Cártel de Carteles, y desde el nombre que le pusimos a esta actividad, que es Cártel, lugar de experiencia y trabajo en psicoanálisis, es que podamos pensar juntos que para nosotros el cártel es un lugar particular que tiene, como ustedes habrán escuchado, en cada uno tiene su particularidad en torno a la experiencia de trabajo que cada uno habilita ahí. Para nosotros que formamos parte de una escuela, es nuestro órgano de base, y es el lugar a donde apostamos los analistas para poder formarnos, uno de los dispositivos en los cuales elegimos enlazarnos de una manera particular para poder formarnos. Así que bueno, la idea... Silenciaste el micrófono, Flor. Flor, sí. ¿Me escucharon algo? ¿Sí? No, lo último no, porque silenciaste el micrófono. Bien, bueno, no, que la idea ahora es que podamos charlar entre nosotros, inquietudes, comentarios. Escuchar Muchos... preguntas. Sí.
muchos de los que estamos acá hemos formado parte de algún cártel también, algunos no. Algo de lo que contaba Jessie era que en un momento en el que ella no formaba parte de la escuela, ella formó parte de un cártel. Es decir, esto es una de las particularidades que tiene el dispositivo. Es decir, el dispositivo se inscribe en una escuela, pero no necesariamente quienes conforman un cártel tienen que formar parte de esa escuela, sino que eligen enlazarse de un modo particular para trabajar. Sí es necesario que el cártel quede inscripto en una escuela, y que para poder estar inscripto es necesario no solo, digamos, que el cártel esté conformado por los participantes, sino también el +1 esté designado y elegido como parte de la estructura del cártel. Así que bueno, como dice Osval, aquel que tenga ganas, bien. Acá Natalia levantó la mano, así que habilita tu micrófono, Nati, y te escuchamos. Por si alguno se fue incluyendo en la reunión más tarde, la idea es que podamos pedir la participación por el chat, así nos vamos ordenando para poder escucharnos entre todos. Te escuchamos, Nati. Hola. No, los iba escuchando y me iba acordando de algunas cosas, y no los veo a todos, chicos, veo 3 personas, así que no sé, pero se ve, ¿no? Se escucha. Cuando Inés decías que uno inscribe en la escuela con un título, el cártel, y que de repente después empiezan a surgir un montón de preguntas, y hasta incluso terminás repensando el modo en que lo inscribiste, porque vos, el producto propio, yo pensaba, uno va escribiendo y es como que el título, o al menos a mí me pasa así, lo armás al final, pero vos tenés un tiempo para eso. O sea, es el producto propio y al final aparece en mi caso el título, pero cuando vos tenés que inscribir y no sabés de qué se va a tratar esa experiencia, como decía Jessie, porque bueno, hay que transitarla, es poner un título. Recuerdo el primero, está Yam ahí también, que lo habíamos titulado, que ella, estuvimos juntas en ese cártel, lo habíamos titulado Clínica de Toxicomanías, y después de haber visto el tema, yo digo, clínica de toxicomanías, o sea, la clínica es psicoanalítica, tendríamos que haberlo pensado de otro modo, pero bueno, era algo que quedó así, escrito, y bueno, y después es como que uno lo pudo ubicar haciendo esa experiencia, y que no es de otro modo, lógicamente. Después pensaba en esto que vos decías, Jessie, cuando volvés a la escuela, si esas situaciones también no tienen que ver con lo que a cada uno le produce transitar ese cártel. O sea, más allá de que uno no escriba algo y no lo comparta, si eso para cada uno no tiene ese efecto haber transitado por ese cártel. No sé si ingresar o qué, pero digo distintas situaciones, porque se me ocurre que no, por más de que sea un modo que está pautado así, no sé si en todos puede tener el mismo efecto o lo vamos a transitar de la misma manera. Y Raúl, dijiste algo que a mí me tiene dando vueltas, y que creo que en el encuentro anterior que tuvimos lo compartí, cuando dijiste cómo en el producto se ve la marca del recorrido que fue con otros, que es real, me encanta, y digo en todas las cosas que por ahí hacemos, porque lo hacemos en la escuela y lo hacemos con otros, pero pensaba en el caso de un cártel de gestión, que yo la vez pasada hablaba de lo colectivo, que sé que no se usa esa palabra, lo decía en la intimidad, también lo aclaré, que el producto es propio y no colectivo, pero cómo, o al menos en lo personal, se me confunde cuando estás compartiendo, digamos, esto de algún objetivo común o cuestiones comunes, pensando en esa temática en la escuela, me pasa puntualmente en lo que es cártel de clínica, y que tengo esa sensación que hay algo que se produce, que suena por ahí mejor decirlo con otros, pero me pregunto si el producto también, por un lado, no está la singularidad de cada uno, ¿sí? Lo propio de cada uno y lo que pueda generarse a partir de ese tránsito, y por otro lo que pensamos para la escuela, o lo que vamos haciendo por la escuela,
qué nombre se le pone. Uno dice con otros, pero a mí se me arma algo así como de lo colectivo. No sé. Nada, no quiero ser más pesada. Gracias, quería compartirles eso. Bueno, gracias, Nati. Gracias, Nati. Silvia quería hacer un comentario, el tema es que se fue pero volvió a entrar recién, vamos a ver si volvió. Silvia, ¿estás? Ahí está Silvia. Está conectando. ¿Sil, estás? Sí, Bueno, se me fue todo, no sé qué pasó, tuve que bueno, volver a conectar totalmente, me perdí a Nati, que me interesaba saber, me interesaba escucharla. Quédate tranquilo que está grabado. Está todo grabado. Bueno, tendría que poner a grabar. Vos querías hablar, Sil. Sí, es hacer un comentario. Osvaldo pidió preguntas, no son preguntas, Osvaldo, es un comentario. Por ser vos No, me vamos a hacer la interesó excepción. la introducción de... me interesó porque, bueno, creo que no lo había pensado nunca así, la introducción que hizo Leticia cuando, digamos, separa el prefijo a del agruparnos, ¿no? Porque hasta ahora lo veníamos comentando como un agrupamiento que de todas maneras es un grupo, pero que no tiene los efectos de grupo, como un agrupamiento que no es como otro, digamos, pero poder discriminarle, separar el prefijo a y ubicar a agruparnos me pareció interesante para articularlo con lo que decís ahí, Leticia, también la lógica de la incompletud. Así que me sorprendió bien, ¿no? Como para que me hizo pensar, me generó preguntas, no las voy a formular, me las generó a mí. Y después Inés, que hablaba sobre la relación que se establece con el saber, con la falta de saber, la relación a un tema. Me hizo pensar, escucharla a Inés, en cierta ganancia que hay más allá del trabajo de Carter y más allá del producto propio. Y se me hacía esta asociación, ¿no? Así como los sueños, el Cartel, como la vía regia de acceso a una pregunta, porque cuando usted es una pregunta también hay un texto, porque hay un lugar desde donde lo preguntas. Entonces hay que recorrer ese texto desde donde formulás la pregunta para poder después hacer el recorrido de la pregunta. Pensar en la relación que el recorrido en un cartel establece la relación a un tema diferente a un texto, que no necesariamente es un libro, ¿sí? Es un pensamiento, es una reflexión o una pregunta. Se me presenta de esa manera, ¿no? Y después, bueno, Jessica que recortaba cómo ella le había representado, digamos, en distintos tiempos, el lugar como analista, ¿no? O el deseo de analista, su lugar como analista, o su lugar como analista en una escuela. Y en el recorrido que he tenido yo, a mí me produjo más, digamos, no sé, o si no por añadidura, no sé si me interroga o me ubica tanto en el lugar como analista, pero sí un modo de abordar un texto. ¿Qué es en definitiva el lugar de analista? Porque, digamos, cuando uno escucha, en realidad lee. Entonces, en realidad también es una relación. Pensando en voz alta, ¿no? También es una relación a un texto. Así que, en definitiva, es el lugar del analista que también cruza con la posición con relación a un texto. ¿Me explico?
Y después Raúl traía la problemática del producto propio, que es una problemática, ¿no?, de qué es el producto propio y cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Y entonces Raúl traía la experiencia de que no siempre el producto propio es un producto escrito. Y creo que eso es algo que tiene que ir cayendo. Parece como que la preocupación a la hora de finalizar un cártel o a la hora de producirse una jornada es, bueno, ¿qué escribo y qué escribo y que tenga que ser articulado esa escritura? Y bueno, y no siempre es así, por ahí producto propio puede ser otra cosa, ¿no? Como la experiencia que relató Raúl. Y después la otra cosa, que eso sí me va a hacer pensar un poco también más, también lo que despeja Raúl respecto de la función diferencial del +1 con relación a lo que ya hemos discutido como diferente de lo que sería un cártel de investigación a un cártel de gestión, como si ahí el +1 tuviera una función diferencial según de qué cártel se trata, y eso también me pareció interesante para ponérmelo a pensar. Esos eran los comentarios que quería hacer nada más. Muchas gracias, Sil. Laura Bugna, habías pedido la palabra. Habilita el micrófono, Laura, ahí está. Ahí está. Sí, yo, por ahí como hay gente que no es de nuestra escuela, pensaba que Osvaldo pide preguntas, abrir la pregunta de por qué un cártel y por qué una escuela para la formación de un analista. O por qué sería el órgano de base de una escuela. ¿Por qué los analistas necesitaríamos del cártel y de la escuela? En lo que yo puedo aportar como experiencia personal, yo estuve en relación al seminario desde el año 90 y pico, siempre iba, presentaba trabajos o iba a seminarios, pero yo no pertenecía al seminario. En el 2004, 2004 hice un cártel con Silvia, Luciano, y alguien que no era del seminario, yo no era del seminario, lo inscribimos en el seminario, Freudiano era en ese momento, y después de hacer el cártel pido el ingreso, y me hago miembro adherente en ese momento del seminario Freudiano Bahía Blanca. Hasta ese momento yo no sentía que necesitaba una escuela ni que me hacía falta estar en una escuela. Pero a partir de la experiencia del cártel, se me hizo necesario el cártel y la escuela. Por eso yo digo, ¿por qué será que tiene ese efecto para un analista en la formación? Jessica hablaba de ubicar el deseo en la formación. A mí lo que me pasó es como si la pregunta que surge cuando uno estudia en el cártel es propia, pero la pregunta la sostienen los otros. Es raro, porque es como que la pregunta es propia, pero se sostienen los compañeros que pertenecen al grupo. Es de uno, pero se sostiene en el intercambio. Y ese modo de formación, a partir de esa experiencia, a mí me hizo necesitar una escuela. Por eso entré, digamos. Bueno, eso. No sé si para los que no pertenecen a una escuela les sirve pensar por qué una escuela de psicoanálisis para un analista en la formación, o por qué un cártel o no, o si de esto se podría hablar. Me quedé pensando un poco en lo que fueron diciendo y me parece bastante oportuno, Lau, lo que comentás, porque es verdad que hasta nosotros mismos, antes de poder propiciar este encuentro, nos marcamos esto de, bueno, cómo poder pensar para aquellos que no forman parte de una escuela, qué importancia tiene quizás esto del con otros. Creo que en el escrito que me tocó leer, que fue una producción del cártel, queríamos poder invitar a eso, ¿no? A qué preguntas hay para aquellos que no están dentro de una escuela, que particularmente yo lo denomino que es con otros. O sea, para mí el participar en una escuela, el pertenecer, es este lazo con otros colegas en la investigación, en la formación. Porque considero que esto es con otros.
nuestra formación es con otros. Y algo que, Natalia, te lo escuché, y como yo vengo desde hace 4 años con esta cuestión de lo colectivo, mis compañeros también, porque les vengo con esta cuestión de que lo grupal no es lo mismo que lo colectivo, esto que Silvia señala de lo agrupar, porque considero que no es lo mismo. No es lo mismo la marca de lo colectivo que lo grupal. Que creo que hay algo en lo colectivo que puede propiciar algo de lo individual, pero que Raúl lo dijo de un modo tan hermoso, que es con la marca de haberlo transitado con otros. Entonces, creo que lo colectivo es ahí, que lo colectivo se propicia por haber transitado con otros espacios, otros lugares. Y creo que el recorte que hicimos un poco, que esto sí fue toda una investigación que hizo Silvia, muy riguroso de lo que es un cártel, de la conformación de un cártel, del más uno y de su función, me parece como que es importante poder situar esto. A mí me hace mucha pregunta esta cuestión de lo colectivo en el campo de un cártel y del producto colectivo que Lacan lo enuncia como que no es producto colectivo, es propio, pero es propio en tanto se propició colectivamente con otros, analistas. Eso es el interrogante o por donde ando, que no es desde la lógica, perdón chicos, mis compañeros, no es desde el efecto grupal, pero sí de lo colectivo. O por lo menos así es como me voy aproximando, no sé si se entiende. Un agregado, sí. perdón, ¿No? una cosita sobre lo que estaba diciendo Leti, que tiene que ver, que se la escuché a lo que decía anteriormente Natalia respecto de, ella dijo como que no decimos colectivo, como si estuviese, no sé, prohibida la palabra, se nos arma como un imaginario en relación a eso, pero yo creo que particularmente, y habría que verlo, no sé si Lacan habló mucho de esto, desconozco, pero los cárteles que tienen una orientación de gestión, inevitablemente van haciendo producciones colectivas en el transcurso de lo que duran. De hecho, el escrito es una producción colectiva, las actividades que arma un cártel como el de Clínica, o un cártel como las reuniones en red, por ejemplo, que tenemos en la escuela, que las propicia el cártel de dirección, son producciones colectivas. Nada, eso. Perdón, Está bien, Osval. Estefanía tenía una pregunta y después Virginia y Guille quieren hacer un comentario. Estefanía, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo quería saber qué lugar ocupa la experiencia analítica en las producciones de los cárteles, porque yo soy estudiante, todavía no estoy recibida, así que no tengo experiencia en la clínica. Me da un poco de vértigo esto de la producción propia, pero sí me parecería muy enriquecedor atravesar una experiencia de cártel por esto que hablaban de generarte preguntas, generarte interrogantes, y a partir de ahí investigar, y más allá de la producción escrita, como decía Silvia, como decía Raúl, hacer una producción intelectual propia, eso me parece que sería muy enriquecedor para mi formación, pero no sé qué lugar ocupa la experiencia analítica y la producción propia, si me podrían aclarar ese punto. Mirá qué silencio produjo Estefanía. No. El producto propio nos causa lo que vos decís a todos. No tiene que ver con que vos seas estudiante y algunos ya seamos analistas. Esto es algo que tiene que ver con el efecto que produce.
y creo que en realidad en la medida que haya pregunta y la posibilidad de enlazarte a otros para sostener estas preguntas, un cártel está habilitado, no tiene que ver con, digamos, de hecho, un poco lo que han transmitido los chicos y lo que puedo pensar en torno a mi experiencia en relación a diferentes carteles que he transitado, tiene que ver con los diferentes tiempos, pero digamos, no tiene que ver con que esto corre del lado de lo académico o del aporte clínico que uno pueda tener, o tiene que ver con el diferente tiempo en la formación. Pero no es que vos siendo estudiante no podrías formar. Creo que la posibilidad de tener una pregunta y el deseo de enlazarte a otros para poner a trabajar esas preguntas, ya es la condición para conformar un cartel. Al menos así lo pienso. Sí. Cuando hablabas de la experiencia... Ay, perdón. No, dale, Leti. No, me pareció súper oportuno cómo Inés hizo esa introducción de los tiempos de su formación y los tiempos de la experiencia analítica en su transitar en distintos carteles. Me pareció como que poder, no sé si es una respuesta, pero quizás esto que también Flor aludía, a que es para cada quien en esa pregunta que hace lazo con otros, poder transitarlo. Y eso es el tiempo de cada uno, y que de cada uno en cada tiempo, ¿no? Y creo que Inés lo relató muy, dijo ella, muy sintético, pero piola, y bueno, todos, creo que Jessy y Raúl también. Porque además esto de poder pensar la lógica de la incompletud, tiene que ver también con poder pensar la lógica de alojar las diferencias. Entonces, de que desde diferentes tiempos, con diferentes preguntas, podamos enlazarnos de una manera particular. Y esto produce, tiene efecto. Que lo podemos saber a posteriori, como es la lógica analítica, ¿no? Jessy, ¿querías decir algo? No, sí, que creo que en algún punto lo dijimos los tres, esto digamos, esto que planteabas, Estefanía, del producto propio. Yo creo que igual en todos los cárteles donde transité, o sea, siempre está como dando vuelta esto del producto propio, pero en realidad es algo que a mí me parece como que después termina resultando, no es algo que uno ni tiene que pensar, tampoco no es algo académico. Yo por lo menos lo que puedo decir en relación a mis producciones, no fueron producciones teóricas. Sí, arranqué con unas preguntas, las sostuve durante todo el transcurso del cártel, terminé con más preguntas de las que había iniciado. Qué sé yo, un producto propio también puede ser muchas preguntas, por ejemplo, digo, no es que tiene que ser como un producto, a mí particularmente me pasaba eso, que yo me imaginaba que tenía que ser como un producto acabado y algo sumamente teórico. No, después me di cuenta que no, o por lo menos a mí no se me arma así, en realidad es algo, a mí particularmente lo que me pasa es eso, que siento que es algo que me sale, así como que voy, lo escribo, cuando me siento a escribirlo no sé ni lo que voy a escribir, y después termina saliendo, no sé ni cómo explicarlo, pero a mí me pasa eso. Y creo que tiene que ver con esto, con que cada uno lo va a transitar de acuerdo en el tiempo en el que esté, sea tiempo de estudiante, sea tiempo igual, estamos todos, yo por lo menos me siento siempre en formación, así que hace lo que está buenísimo. Vir, te escuchamos. Bueno, yo me quedé pensando en varias de las cuestiones que se mencionaron. Lo primero que quiero compartir es que me parece que lo más interesante de hacer la experiencia del cártel es que uno tiene lugar para el decir y tiene lugar para la pregunta, y que esto es con otros, y que hay un saber, pero que se le supone al trabajo. Entonces, en tanto eso se supone a lo que se pueda poner a rodar con otros, hay algo de esto que se puede sostener. Yo escuchaba lo que decía Laura y me quedaba pensando en que en tanto implica a cada quien y en su decir,
es interesante porque esas preguntas y esos interrogantes, que no siempre tienen respuestas, posibilitan algo del discurso. Me parece que hay una cuestión respecto al producto propio que tiene que ver, o a la producción, o los modos de producción, decía Raúl, que tiene que ver con lo que para cada quien resulta de ese trabajo, y de cómo también, alguna vez escuché esto de un analista, no recuerdo de quién, pero me pareció hermoso, que cada quien trabaja su pregunta y se deja trabajar por la pregunta. Hay una relación al trabajo que permite que algo de lo discursivo se ponga a rodar, y hay algo de esto que sin duda tiene que ver con una producción que va a ser singular, porque va a ser cada quien. Para cada quien también, y esto, yo escuchaba lo que planteaba Natalia, para nosotros también es una pregunta pensar lo colectivo, si bien me parece que el producto singular respecto a esto que recién intentaba decir de alguna manera, también hay algo de esa producción singular que pasa a lo colectivo y pasa a la escuela, y no solo la escuela. Nosotros algo de esto pusimos en lo que escribimos, sino que el campo psicoanalítico no solo es la escuela, el campo psicoanalítico tiene que ver con qué hacemos con ese hacer, y dónde lo depositamos, y dónde ponemos algo de esa experiencia, y cómo podemos hacer que algo de esa producción y de ese discurso interrogue otro, y que cada quien pueda de algún modo apropiarse un poquito de esa suposición de saber, y habilitarse ahí a ser trabajado por esos interrogantes. Un poco esta cuestión de lo colectivo yo lo vengo pensando así, me parece que es en tanto la posibilidad de hacer algo desde lo discursivo, pues, permite que haya una intersección también allí con todos los otros, que agujero mediante, porque es con falta de saber, podamos de algún modo llevar adelante este intercambio y hacer algo respecto al psicoanálisis, ¿no? Bueno, que quería decir algo de eso, que es en lo que me había quedado pensando. Gracias, Vir. Guille había pedido la palabra. Sí, bueno, me cuesta mucho encontrarme en este dispositivo por el teléfono que veo como de A1 o de A4, así que como que siento que por momentos que estoy sola y por momentos que hay otros es difícil. Pero bueno, quería, ocurrieron algunas cosas para dar de quienes dieron el testimonio, tanto de Inés como Jessy como Raúl. Me parecieron los tres testimonios muy interesantes con su singularidad, y quería también, espero que no se haga muy largo, compartir algo de una pregunta que desde que empecé como a transitar la experiencia del trabajo en cártel, mi experiencia ha sido de carteles de gestión, no desde carteles de investigación, y siempre la pregunta que tuve es qué tenía que ver transitar con la formación del analista. A mí me sorprendió mucho, investigando teóricamente para un trabajo, que la escritura acota, y para un trabajo para estar en la Lacano, poder transitar algo de la escritura en relación a la experiencia del cártel de gestión, y me sorprendió mucho que esté formulado por Lacan como el órgano base de la escuela, formulación que hace, por lo menos en el recorrido que yo pude hacer, al final, prácticamente, ¿no? En escritos, todas las escritos referidas a la disolución,
lo formula como al inicio, funda su escuela, pero no le da nombre de cártel, pero a mí siempre me llamó mucho la atención que en la proposición, donde hace referencia, ¿no?, a la propuesta, en la proposición del 9 de octubre, donde hace referencia a la propuesta de la conformación de una escuela, no diga absolutamente nada del cártel. Entonces, a mí me parece que por lo menos eso es lo que intento, al momento de leer algún texto, es producir una interrogación y entrecruzarlo con la experiencia que está resultando cada vez parte de una escuela y el hacer escuela, digamos, que es con otros. Entonces me parece que, de hecho retomo un poco lo que decía Osvaldo hace un rato, la verdad que Lacan en los escritos que yo he leído no hizo referencia a los carteles de gestión. Por ahí quizás esto es más un invento a partir de pensar el cártel como órgano base, ¿no? Como un invento quizás de tomar una posible acepción a esa formulación, ¿no? Órgano base, bueno, y esta cosa que planteaba Nati, que se nos ha jugado, les hemos formado parte de un cártel de gestión, que es esto de la gestión, donde se enlaza lo colectivo, el trabajo con otro, con la singularidad del aporte de cada uno y el producto propio. Me parece que algo de, me gustó mucho como titular la actividad, lugar de experiencia y trabajo, psicoanálisis, y que no se menciona a la escuela, sino el psicoanálisis, porque me parece que eso posibilita subrayar que la constitución de escuelas de psicoanálisis tienen que ver con cómo alojar la vigencia del psicoanálisis, y el cártel como dispositivo para eso, digamos, en tanto órgano de base. Bueno, y respecto de las preguntas que surgieron con el testimonio de Inés, me quedó dando vueltas esto que ella decía de el saber en falta, y me pareció entender de lo que planteaba Inés algo referido como a tiempos distintos de ese saber en falta. Mi pregunta era si con qué pensabas, con qué enlazabas o con qué asociabas esos tiempos distintos de ese saber en falta, y si no hay algo que se liga al tratamiento del análisis. Es una pregunta, ¿no? Del testimonio de Jessie, bueno, esto de reubicar el deseo como analista y la ligazón con la escuela. Así que si podías profundizar un poquito más eso. Y del testimonio de Raúl, que nos donaste esta producción tan sui generis, ¿no? La primera, ¿no?, que fue una actuación, una performance, y la segunda, que fue un escrito. Vos hacías algo en relación a las marcas del enlace con los otros. Si podías compartir un poco más de qué modo fue ese pasaje de la performance al escrito, ¿no? Y con qué tuvo que ver, mejor dicho, qué tuvo que ver de ese enlace con los otros, ese pasaje. Y para finalizar, perdón lo largo, creo que si bien lo escrito no es lo único que da cuenta de un producto propio, pienso que, en tanto, volviendo al punto inicial, ¿no?, lugar de experiencia y trabajo en psicoanálisis, y estamos pensando en la vigencia del psicoanálisis,
cómo poder que ese atravesamiento propio jugado con otros, esa singularidad, esa pregunta, esa producción, resulte en una donación, para que otros podamos seguir trabajando sobre eso, y me resulta difícil pensarlo si no está escrito, a mí, ¿no? Tal vez es una limitación, ¿no? ¿Cómo tomarlo para que esto, la pregunta abierta por la vigencia del psicoanálisis, continúe? Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Guille. Yo voy a nombrar quienes pidieron la palabra, como para que puedan hablar, y después, en todo caso, estas preguntas que hizo Guille a Jessy, Inés y Raúl, Silvia, Karina y Claudia Biondini, y después Inés, ¿sí? Silvia, si vos querés habilitar, después Karina, Claudia e Inés. Sí, cortito, porque tiene que ver con la pregunta que hizo Estefanía, pero que de alguna manera con los comentarios que cada uno fueron haciendo, de alguna manera fueron respondiendo, creo que al menos una, pero me parecía interesante, y remató recién Guille con esa pregunta de si es posible sin un escrito, pero mientras los escuchaba iba pensando cómo podía deslizarse de alguna manera o hacer caer el sentido de que el producto propio necesariamente tiene que ser escrito, ¿no? Porque Estefanía ahí comentaba que ya el hecho de trabajar sobre preguntas y hacer un recorrido ya era, sospechaba ella, suficiente producción, ¿no es cierto? Y el tema es, bueno, ¿cuál es el pasaje para eso que es el trabajo de reflexión de cada uno en el recorrido de un cártel, pudiera ser compartido con otros, ¿no? Y ahí es donde aparece como forma privilegiada, si querés, o más común, el producto escrito. Pero Estefanía tenía otra pregunta, que era el lugar de la experiencia analítica, ¿sí? En el cártel, me parece, que habías armado dos preguntas. Y nosotros nos quedamos todos respondiendo por el producto propio y no por esa, que tampoco sé cómo respondértela, pero se me ocurría que a veces pensamos nosotros que, bueno, la experiencia analítica es el recorrido de una relación o de una posición con relación a la falta. Y otras veces hemos comentado entre nosotros, ¿no? Viste que a los integrantes del cártel se les llama cartelizantes. Y a los pacientes, entre comillas, analizantes, ¿no? Entonces a veces hemos hablado así de la cierta homología que puede llegar a haber, ¿sí? Entre, digamos, la estructura de la experiencia con sus diferencias, de la experiencia analítica con la experiencia de un cártel, ¿sí? Sí, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que se lo llamara cartelizante. Pero me parece que sí, que tiene que ver con el recorrido que uno va haciendo y cómo va variando la posición con relación a la falta. Y es un recorrido similar. Así que nada, eso quería hacer, ese comentario quería hacer. Gracias, Sil. Cari, no te veo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo en realidad quería hacer más o menos el mismo comentario que Silvia en relación a la experiencia de la falta, porque me parece que esto es lo que articula esto que uno transita en un análisis y en relación a la falta, esto se pueda desplegar en el dispositivo del cártel, porque todas las preguntas, los interrogantes, todo lo que se trabaja en un cártel es como esa continuidad de esa experiencia de la falta en la escuela, con ese dispositivo en particular. Y lo otro que me quedé pensando en relación a la producción, algo que pienso es que más allá de que sea una producción escrita o oral o como cada uno quiera, me parece que tiene que estar dentro del marco de una jornada, porque eso hace a la disolución del cártel, sea o una presentación o como cada uno elija, pero que esté dentro del marco de una jornada de carteles.
Me parece que ahí tiene como un efecto de disolución que ayuda a que se disuelva y se pueda dar lugar a otros carteles. Es simple eso, quería compartir. Gracias, Cari. Claudia. Hola, buenas noches. Yo les quiero contar algo que es más de índole testimonial. A lo largo de los años en los que pertenezco a esta institución, que luego se refundó escuela, tuve la posibilidad como cartelizante de integrar 3 carteles, 2 de investigación y 1 de gestión. Y en estos 2 últimos años, por primera vez, ser parte de un cartel en el lugar del +1. Y me pasa algo novedoso, que es que cuando como +1 escucho el trabajo del cartel de carteles, me da la sensación de la que me tengo que abstener, pero es que me estoy perdiendo de algo. Entonces, el año que viene resolví que voy a integrar un nuevo cartel, no sé dónde ni cómo, pero ya me está haciendo falta desde el lugar de cartelizante. Me causó hasta como el efecto de lo cómico encontrarme con eso, pero creo que es uno de los efectos que produce cuando varios se disponen a trabajar desde un lugar muy particular, que creo que se puede lograr en otros grupos o agrupaciones o enlaces sociales, pero el cártel, no sé, tiene ese toque, esa particularidad que genera este efecto. Gracias, Clau. Inés, habías pedido la palabra. Sí, ahí voy. Sí, yo un poco iba, primero había pedido la palabra en relación a la pregunta que había hecho Estefanía, y bueno, voy a ver si lo puedo enganchar un poco con lo que preguntó Guille, en relación a los tiempos, ¿no? Y esta pregunta respecto de la experiencia, ¿no? Que a veces uno cree si tiene que haber determinada experiencia o determinado recorrido, y en realidad, desde mi punto de vista, hay algo que se juega en el cártel que tiene que ver, como un poco como dice Silvia, que también me lo pienso así, ¿no? De esto de la experiencia, que también es una experiencia analítica, que te llena de preguntas y que de algún modo eso se relanza también en los propios análisis, digo, por fuera del cártel, y que relanza también en relación a la formación, y bueno, y si uno está transitando tiempos en los cuales hace clínica, también invitan en la clínica a hacer más preguntas, y respecto del producto también esta cuestión que a mí también me hace ruido, del pensar como a priori, la idea de que uno tiene que escribir algo, y en realidad creo que es un movimiento que va decantando solo. No sé si está bueno o no, pero hay cárteles que llegado el momento de la jornada no presentan escritos. Yo he estado en jornadas donde ha habido de 4 integrantes un escrito, y por qué no eso también, no invitar a la pregunta y a seguir preguntándonos respecto del cártel, y no hacer como sentencia de si funcionó o no funcionó, o si está bien o no, sino que invite como a más preguntas respecto de, bueno, si uno en lo singular del recorrido decantó en que te dan ganas de escribir algo de eso, porque creo que lo que termina propiciándose cuando uno escribe es que te dan ganas, que de repente y está la fecha,
y capaz que uno terminó el cartel tiempo atrás, pero de repente tenés ganas de contar de esa experiencia, como de esto yo quiero decir algo. Y puede que no, o puede que esto, que sea, que decante, yo quiero entrar a una escuela, o me gusta esto, no sé, yo lo pienso un poco así, ¿no? Creo que, y en relación también a esto de los tiempos, yo a posteriori puedo si me voy para atrás, pensar y hacer como cierta lectura de cómo se jugó de repente la falta en el primer cartel en el que participé, cómo eso se relanzó para estar en un segundo cartel que tuvo que ver incluso con un cartel de gestión, y cómo eso aparece de otro modo en este otro tiempo, ¿no? Ya con otro recorrido, habiendo leído otras cosas, habiéndome, no sé, involucrado o repensado la relación con colegas desde otro lugar, y cómo eso fue un movimiento que como que se va dando, ¿no? Y se va dando en relación a cómo uno se va armando y rearmando, en relación también a la propuesta del cartel, que tiene esta particularidad, ¿no? De que no te dicen, lee esto, o anda por acá, o esto tiene que ver con aquello, como que uno va descubriendo el recorrido, y bueno, nada, eso. No sé si pude contestar un poco lo de Guille, y si pude armar algo, pero bueno. Gracias, Inés. Bueno, Yamila, Raúl y Sofía pidieron la palabra. Yamila, te escuchamos. Bueno, hola a todos. ¿No se escucha bien? Porque tengo el celu medio. Bueno, nada, yo en realidad quería comentarles, yo no formo parte de la escuela, pero bueno, participé del cartel que nombraba Nati, y por ahí escuchándolos, y me quedé pensando un poco lo que dijo Jessie, que me gustó, esto de por ahí la experiencia de lo que nos pasó a nosotros en ese tiempo, creo, por lo menos creo que lo que pude leer después y lo que me pasó a mí en particular, que en realidad, y bueno, y algo tomando un poco lo que también dijeron algunos otros, de lo singular y lo colectivo, ¿no? Que en ese tiempo a nosotros, bueno, éramos todos los miembros del cártel éramos compañeras de una institución en particular, y creo que también, bueno, algo de lo colectivo nos llevó a querer preguntarnos algo, ¿no? Y querer compartirlo en una escuela, ¿no? Creo que no sé si en ese momento Nati solamente era miembro de la escuela, y después éramos otras 4 personas más, otros 4 analistas más, que nos formábamos parte, porque nos analizábamos con alguien, nos supervisábamos o formábamos parte a veces de alguna actividad, pero creo que era Nati sola. Y igualmente había algo que en lo colectivo en nosotras estaba circulando como pregunta, y creo que como analistas, y me quedé con lo de Jessie, de que nos llevó a relanzar un poco el deseo, muchas veces, no sé, el que por ahí ha trabajado en la parte institucional, a veces te aplaca un poco, y es muy complejo por ahí poner en juego el lugar de analista en una institución, y una institución encima de las características, bueno, nosotros hicimos como dijo Nati, la clínica de toxicomanías, que pusimos ese título, pero que después nos hizo hacer mucha pregunta, ¿no? Y que a veces se nos hace muy difícil, ¿no? Como hacer la escucha analítica en momentos de mucha urgencia, ¿no? Y creo que nos sirvió que, como por ahí nombraba Estefanía, teníamos pánico en el producto, teníamos que producir algo, y era la primera experiencia de cártel de todas, entonces nadie sabía muy bien cómo teníamos que hacer, y fuimos aprendiendo un poco en el transcurso de esos 2 años. Creo que tuvimos un año más hasta que lo tuvimos que exponer, así que tuvimos más tiempo, hasta lo que tuvimos que presentar ahí en la escuela, así que nos llevó mucho tiempo para poder armar algo. No tuvimos, creo que también todas estábamos bueno, si surge algo de producción, surge, no había como una presión, más allá que nos daba un poco de cosas. Estuvo bueno porque se fue dando solo, ¿no? Desde el recorrido de por ahí, de ir leyendo y viendo, y creo que nos quedamos, como dicen todos, más con dudas que con certezas,
pero lo bueno fue que pudimos relanzar algo de todo esto, y en cada uno en particular puso en juego cosas distintas, ¿no? De poder armar algo en lo colectivo, en ese momento como analistas, y poder compartirlo en una escuela. Que creo que también Laura mencionaba algo de para los que no éramos miembros, que implicaba, y creo que tiene que ver con eso, con poder compartir algo de la experiencia propia con otros, o escuchar a otros, ¿no? En mi caso, que yo no formo parte de la escuela, pero bueno, por ahí realmente, o si me interesa alguna actividad, participo, es escuchar y compartir algo del psicoanálisis con otros. No sé por qué no participo de otra manera, pero en este tiempo me interesa de esta forma, y qué sé yo, y me encuentro en lo institucional de otra manera con otros también, que tienen otras características. Entonces, bueno, por ahí creo que tiene que ver también con el tiempo de cada uno como analista, como decían, no recuerdo quién lo dijo, pero como creo que tiene que ver también mucho con esto, ¿no? Como que cada cártel, y que creo que lo preguntó Guille, no me acuerdo, que tenía que ver, ¿no? Esto del saber en falta en cada tiempo del cártel. Bueno, creo que tiene que ver con eso, digo, no todos tenemos la misma formación, y no siempre que participemos de un cártel vamos a estar en el mismo tiempo. De hecho, nosotros, las que participamos en este cártel, que fue mi experiencia, no todas estábamos en las mismas instancias y con las mismas preguntas, y la producción también fue distinta, ¿no? Algunas con recortes clínicos, otras con algunas otras preguntas más teóricas. Entonces me parece que también se pudo exponer algo de eso. Pero bueno, nada, eso, solamente. Gracias, Yamila. Raúl, querías hablar, y después Sofía. Tenés que habilitar el micrófono, Raúl, no te escuchamos. No, antes de responder estas cuestiones que, bueno, que han planteado, a mí me gustaría que nos cuenten del cártel de carteles, si uno tiene deseos de, en este tiempo pandémico, antes sabíamos que había que ir a la escuela y nos escribíamos, cuando uno tiene interés en conformar un cártel, digamos, o transitar su primera experiencia, está solo, tiene una pregunta pero no tiene con quién, hay posibilidades, cómo se hace, bueno, eso, también me gustaría que eso también lo transmitieran, lo tiro ahora. Después hablo de las otras cosas que preguntaron. Bueno, hable alguno de mis compañeros. Contestémosle a Raúl primero, él está pidiendo que le contestemos, y después... Bueno, yo contesto. Un poco nuestra idea, Raúl, era cerrar este encuentro relanzando la invitación. Me anticipé. No, pero está bien, porque estaba dentro de lo que pensábamos compartir. Dentro de nuestra función está a cargo la difusión de las inquietudes en caso de que alguien se sienta convocado a conformar un cártel, a trabajar una pregunta, un determinado eje temático, un concepto. Hay ocasiones a donde se contactan con nosotros, llega una inquietud y nosotros hacemos el trabajo de difusión para ver si hay otros que también se sienten convocados a ese trabajo y se puede armar este dispositivo. Y en otras ocasiones lo que sucede es que por transferencia de trabajo ya se eligen algunos participantes y después se contactan al momento de la inscripción o en el momento de conformación, mientras están pensando en designar su +1. Bueno, por cualquier inquietud o por cualquier pregunta, se contactan o con secretaría o con cualquiera de nosotros y haremos este trabajo de acompañar ese tiempo, de difundir la información para posibilitar que algo de esto tenga lugar en la escuela.
Raúl, ¿vos querías decir algo más? No, bueno, en relación a, a lo que se venía conversando de estas preguntas del producto propio y el producto colectivo, yo no lo tengo, digamos, elaborado. Sí que ubico que el trabajo de individual sumado, si se puede llamar colectivo, bueno, yo lo llamaría, en este tiempo, o por lo menos a mí lo que noto, es que hace escuela, digamos, que produce lo que, digamos, la intención virada a la extensión es hacer escuela, o sea, hacer escuela yo lo correlaciono con la falta, ¿no? Con el agujero, con la lógica que no cierra, con la fisura, con la causa, el agujero como causa, ¿no? Lo real como causa, y logrado en un conjunto que somos los que sostenemos la escuela o trabajamos por la propuesta de Lacan del 9 de octubre del 67. Yo por este tiempo no lo puedo llamar colectivo porque no sé, o común, o no sé cómo, pero me parece que es trabajo de escuela, y que me parece que cuando se difunda el trabajo de entrada a convergencia, estas lecturas que nos hicieron las otras escuelas en relación a todo este proceso de los 30 años de existencia de la escuela, me parece que ahí es como se puede ver algo de esto, ¿no? de lo que nos trasciende. Y la otra cuestión era, no sé, bueno, por ahora me acordé de eso. Perdón, ahí está lo que me preguntaba Guillermina, cómo pasar de un trabajo más performativo o a un escrito. Bueno, me parece que me organicé con los tiempos en la segunda cuestión. Igualmente me parece que a mí me gusta cuando cuando se dicta algún seminario o cuando se realiza alguna actividad, uno ve que la palabra no alcanza y por ejemplo, lo vemos a Rolando Carrotti agarrar soguitas y tratar de unirlas y tratar de armar algo, o por ejemplo, vivenciar lo que es el esquema óptico y ver por qué Lacan utiliza ese esquema para poder construir esa imagen real que nos da la sensación de que está ahí y de que es un objeto y la queremos tocar y no está. Digamos, que en algún momento en la escuela se hizo ese dispositivo y se podía vivenciar, ¿no? Que bueno, esas cosas también aportan, digamos, para poder o armar una cinta de Moebius con la tijera, pegarla y cortarla. Eso tiene que ver para mí con lo performativo, con lo escénico, con un despliegue de más elementos que por ahí permiten algo de la transmisión. Y también, bueno, se pueda permitir en un cártel, digo, como producto de un cártel. Digo, pero básicamente en lo particular fue eso, como que en el primer cártel fueron mucho el recorrido y no terminé de hacer un trabajo. En el segundo, bueno, creo que me organicé un poco mejor y logré un escrito. Pero nada más que eso. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a escucharla a Sofía y después vamos a empezar un poco a cerrar el encuentro. Te escuchamos, Sofía. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Sofía Cornet, tengo 22 y todavía soy estudiante de psicología. No he tenido muchos acercamientos al dispositivo, así que esto es de los primeros para mí. Y por ahí todavía no termino de entender por qué elegir este dispositivo. En el sentido de que a mí me ha pasado con varios compañeros de decir, bueno, agarramos tal texto y nos juntamos y lo charlamos. Entonces, ¿qué es lo que se juega específicamente en el dispositivo? Como que eso siento que no lo termino de entender. Bueno, yo no sé si voy a poder responder a eso.
pero lo que se juega en el dispositivo ante todo es una apuesta. Un poco poniendo en valor lo que anteriormente había preguntado Estefanía, no se trata de un currículum para armar un cártel, sino, como decía Flor, en su intento de responder algo de eso, se trata más bien de hacer una apuesta por el deseo de un analista y una pregunta. Y eso es a través de una pregunta, ¿no? Es lo que el dispositivo, a mi criterio, por lo menos como yo lo pienso, propone como fundamental es ni más ni menos que la lógica del psicoanálisis, que es esta lógica de incompletitud, del no todo, de un saber que tiene lugar ahí más desde la falta, es decir, desde el deseo, y no tanto desde la erudición que podría desprenderse de una modalidad más académica o más del orden del discurso universitario. Entonces, bueno, no sé si ahí esclarezco algo, pero al menos me parece que son cosas que hay que decir del cártel como dispositivo que ofrece un recorrido distinto por el psicoanálisis, y que el cártel siempre está en relación a una escuela, justamente porque las escuelas, como siempre dice Claudia, son para el psicoanálisis. Por eso el cártel se inscribe en una escuela. Bueno, armaste un despelote bárbaro porque todo el mundo quiere hablar. Claro, yo quería cerrar la reunión, pero la vamos a abrir un poquitito más. Analía y Gisela quieren contestarte y después Jessy le va a contestar. Pero buenísimo, Sofi, que hayas preguntado. Analía y Gisela querían contestarle a Sofía. Hola, ¿qué tal? Me sumé tarde, pero acá estoy. Me pareció interesante la pregunta de Sofía, porque en realidad fue una pregunta que nos planteamos. Transité un cártel que lo cerramos el año pasado, y una de las preguntas era justamente eso: ¿cuál es la diferencia si es en el encuentro con otros y leyendo textos? Y creo que lo que nos surgió es que la diferencia era que no había mandato. Digo, no hay nada de lo académico que te deje la pauta de por dónde ir o qué hacer con eso que sucede, con las preguntas que tenés, y creo que eso es lo novedoso. Al menos así nos surgió en el grupo. Todo el tiempo nos venía de nuevo la pregunta, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y escribir, y leímos, no leímos, no sé, avanzamos, ¿qué pasa con esto? Sigo haciéndome preguntas, cada vez tengo más preguntas, ¿qué pasa, no? Como, creo que ese es el efecto, y esa es la diferencia. Y además que después, obviamente con el +1, charlando todas estas inquietudes, ¿no? Y bueno, eso era la producción, en todo caso, ¿no? Los efectos que nos surgían a nosotros en el avance de las lecturas, que siempre se abrían cada vez más, entonces cada vez eran más preguntas. Uno iba encontrando, iba en búsqueda de una respuesta y se encontraba con más preguntas, y fue muy interesante. Y cada uno, si bien se armaban los debates, el encuentro, cada uno iba por su inquietud, digamos, investigaba desde su lugar, es una experiencia que realmente invita a compartir y propicia, me parece, que el encuentro, y esto que dicen el efecto, porque realmente produce efecto. Y creo que después el hecho de poder decir algo de la experiencia, a veces
¿no? Como comentaban, a veces con una pregunta, a veces con un recorte. La clínica se introduce también en las preguntas que uno se va haciendo en el trayecto. La verdad que es una experiencia que nada tiene que ver con lo académico, podríamos decir así, nada tiene que ver con lo académico. Y es lo que se juega ahí, porque ahí uno pesquisa, podríamos decir, algo del deseo propio, por dónde ir, ¿no? Ya nadie dice más si tengo que escribir, no tengo que escribir, no hay examen, ¿no? Como por ahí va la cosa. Bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, Analía, Gise y Jessy, y ahí sí vamos cerrando. Sí, es súper interesante la pregunta que hace Sofía, porque nosotros estamos dando por sentado un montón de cosas, ¿no? De lo que todo el mundo sabe lo que es un cártel. Yo creo que la diferencia fundamental, que nadie lo aclaró hasta el momento, que está bueno por ahí poder hacerlo, pero la gente que no está familiarizada con este concepto, es, más allá de que se diferencia de un grupo, se diferencia de un grupo de estudio, ¿no? En donde el saber está ligado a un maestro. Y en un cártel, en realidad, el saber circula, como no hay un único saber, es un poco lo que, nada, estuvieron comentando casi todos, que tiene que ver con este saber en falta, ¿no? Está bueno por ahí poder ubicarlo desde esa diferencia. Igual hay cierto margen simbólico para configurar un cártel. Por eso están estos pasos, ¿no? que se leyeron al inicio, que se configura un grupo en relación a determinado marco simbólico que acota en algún punto, porque si no podemos hacer un cártel de 15 personas, de 20 años, bueno, hay cierto marco que ordena un poco el trabajo. Por eso también el producto propio, después podemos ver si escrito, actuado, pero todo tiene un fundamento. Bueno, nada, un poco comentarles eso nada más. Gracias, Gise. Jessy, te escuchamos. No, yo lo que le quería decir a Sofía es que, nada, como lo puedo describir así como sintéticamente, es que es una experiencia de encuentro con la falta. Y que el único modo de entenderlo es viviendo la experiencia, es transitándolo, es como el análisis, ¿no? Uno quiere explicar de qué se trata el análisis, o cuando alguien quiere hablar de su propio análisis, es como muy difícil poder ponerlo en palabras. Entonces, pero es eso, creo que es nada, la experiencia del encuentro con la falta. Y con respecto a lo que me preguntaba Guille, me quedé pensando, porque bueno, esto de hablar o relatar o contar y no haberlo escrito, estaba pensando que cuando conté mi primera experiencia de cártel, en realidad lo que me pasó con ese cártel también fue que sentí como que me estaba autorizando como analista, que era la primera vez que sentía que podía tomar la palabra. Y eso también me dio la posibilidad de pensar en la entrada a la escuela, porque, nada, para poder hacer esto con otros. Y ya entrada en la escuela, mi pregunta, que aún sigue dándome vuelta, que tiene que ver con esto que dice Lacan en la proposición, ¿no? De que un analista se autoriza por sí solo, pero también con otros, y es responsable del progreso de una escuela. Bueno, es una pregunta que a mí me atraviesa, que tiene que ver no solo con el deseo de analista, que nada, que también en realidad en el cártel ese me hizo un montón de preguntas en relación a la clínica, pero también el lugar de un analista en una escuela. ¿Qué es lo que hace un analista en una escuela? Ahí está. Bueno, no sé, Guille, si te contesto un poco la pregunta.
¿Sí? Bueno, eso quería decir. Gracias, Jessy. Bueno, gracias, Jessy, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de formar parte de este encuentro. Para nosotros ha sido, digamos, de mucha conmoción, porque realmente nos encontramos con un intercambio sumamente fructífero. A quienes no forman parte de nuestra escuela, muy agradecidos de que estén acá, porque la posibilidad de las preguntas que ustedes nos hacen nos renueva el entusiasmo a nosotros, y esperemos que les podamos contagiar algo del entusiasmo que nosotros tenemos. Esta era nuestra idea desde Cártel de Carteles, poder contagiarlos, poder transmitir lo que implica, por eso lo titulamos de esta manera. Es una experiencia, tiene que ver con el trabajo en psicoanálisis, y esto es lo que por ahí queríamos un poco transmitir. Bueno, habiliten los micrófonos mis compañeros, así nos despedimos entre todos. Sí, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? El año pasado hicimos un encuentro... de transmisión. Quizás, sí, un encuentro quizás no tan dedicado a lo que fue más a trabajar lo que es la experiencia y el trabajo, pero sí, desde la experiencia hicimos el encuentro un poco pensando en alojar lo testimonial que tiene lugar en el cártel, porque yo creo que el cártel es esencialmente una experiencia RCI, y la verdad es que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Conmoción es la palabra, como dice Flor, un poco lo proponemos y no sabemos quién se va a sumar y a quién le va a interesar, y la verdad que buenísimo que siempre nos quedamos con estas ganas de más. Bueno, yo quiero agradecer a los analistas que nos acompañaron en esta invitación que les hicimos a compartir sus experiencias, a Raúl, a Inés, a Jessy, bueno, y a cada uno de los que hicieron posible este intercambio, con su presencia, con sus preguntas, con su escucha. Bueno, eso. Y que ante cualquier inquietud estamos para... Acá estamos. Ajá. El mail de la escuela. Acá, al mail. Y bueno, quiero compartir algo que en realidad pedí autorización, porque en realidad esto que vamos a leer ahora, que le pongo voz, es algo que se lo escuché leer a Guillermina, a nuestra compañera de escuela, hace ya muchos años cuando ella conformó Cártel de Carteles, y en mí tuvo un efecto convocante a preguntarme qué tenía que ver esto de un cártel, qué tenía que ver. Y cuando Sofía preguntó, me vino a la cabeza nuevamente esto, que a lo sumo tendré que leerme por qué. Y los chicos, le digo, ¿lo leemos? Bueno, sí, lo voy a leer, le voy a poner voz algo, pero que creo que los cuatro compartimos. Y bueno, dice algo así, es un texto, es un texto de Hilda Levin, y dice, para decirlo de otro modo, si tienes un proyecto en psicoanálisis, si tienes más preguntas que respuestas, si no quieres llevarlo adelante sin otros, si te das cuenta de que no puedes solo, si no crees que ya sabes tanto, que no necesitas nuevos aprendizajes, si te parece que en psicoanálisis la formación no se da solo al inicio, si no tienes el mambo de que estar con otros puede aplastarte, si tus fantasmas los resuelves en otro lado que se llama análisis, si cuando retornan tus síntomas los llevas a tu análisis y no le echas la culpa a tus compañeros de viaje, si no crees que por llamar más uno va a quedar dominado por un plus otro, si después de todo esto te enfrentas contigo mismo y dices, bueno, soy neurótico, seguro no voy a poder, quiero y no puedo, me escapo, me alejo, huyo, no sé si podré, y si a pesar de todo lo que imaginas, quieres investigar algo de psicoanálisis con otros, entonces no lo dudo. ¿Ven? Ahí está mi fallido, no lo dudes, lo tuyo es un cártel. Muy bueno. Bueno, la rematé con el fallidito de lo que no tengo dudas de que es algo con el cártel. Es propicio para el lazo entre analistas. Así que, bueno, también agradezco el intercambio
que se produjo, y agradezco a los analistas que no son parte de nuestra escuela, que con sus preguntas hicieron un buen movimiento. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias a ustedes. Buen fin de. Chao, chao. Gracias. Flor, ¿vos manejás lo de la grabación? Sí, ya lo detengo. Gracias por